Lo primero que es muy importante es, no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia. Bueno, lo que acaba de decir Claudia Sheinbaum, la verdad que tiene una profundidad que me parece interesante poder compartirla con ustedes porque no se escucha muy a menudo en un país con tanta violencia una propuesta conceptual como la que hizo la presidenta, la flamante presidenta de los Estados Unidos de México, y por eso me parece que está bien que acá lo podamos desgranar un poquito. ¿Qué dijo ella? A ver, en primer punto, no va a regresar la guerra contra el narco. Y acá me detengo porque lo que me pasaba en algunas coberturas es que se titulaban las cosas de tal manera como si Claudia Sheinbaum no quisiera enfrentar el narco. Y ella dijo, no va a regresar la guerra contra el narco de Felipe Calderón, que fue la denominada guerra contra el narco 2006-2012, que fue una tragedia total, que no generó ningún tipo de solución y que además terminó con funcionarios juzgados. Así que es interesante. No vamos a buscar ejecuciones extrajudiciales, dice, que era lo que ocurría. Y ahí dice lo que no va a hacer primero, ¿no? Y después va a lo que sí, va por la positiva. Prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia. Y acá me quiero detener porque me parece un tema que al final termina siendo decisivo. Prevención, atención a las causas. Claro, si vos no atendés por abajo el problema de la acción que lleva adelante el narco reclutando sobre todo jóvenes o familias que están en situación de pobreza, y es muy difícil porque hay ahí una carne de cañón que es muy, muy, muy sencillo de convocar. Después, inteligencia y presencia. Inteligencia, claro, más vale que tiene que haber algún tipo de acción para reprimir eso, esa acción del narcotráfico. Con inteligencia. Con inteligencia quiere decir con precisión, no con excesos, con represión, o sea, con represión quiero decir con matanzas y con además fuerzas de seguridad que muchas veces terminan siendo muy pero muy cómplices del propio narcotráfico, terminan siendo infiltradas por el propio narcotráfico. Hay que buscar, hay que hacerlo de manera inteligente y hay que encontrar el momento oportuno para dar los golpes, no entrando con los tanques como si nada pasara, arrasando tierra y dejando todo tras de sí totalmente destruido, poblaciones enteras. No, hay que tener cuidado, hay que ser muy cuidadoso en la acción que se lleva adelante. Y después presencia. Y este punto termina siendo fundamental porque, por lo menos la experiencia de lo que vi en Colombia, una vez que hubo acuerdo de paz, los territorios que eran controlados por las milicias, por las organizaciones armadas, no fueron controlados por el Estado. ¿Y quién los controló? El narco. Entonces, la verdad que termina siendo un punto determinante si se piensa en una solución en serio, ¿sí? Esto es fundamental. Escuchaba en algunos reportes que la capacidad, los actores con los cuales podría llegar a hacer algún tipo de alianza, algún tipo de acuerdo, el gobierno de Claudia Sheinbaum, son muy escasos porque la inmensa mayoría están totalmente infiltrados por el narcotráfico y por eso necesita, de alguna manera, algún tipo de alianza con instituciones un poco más limpias. Y ese es un tema a prestarle atención, porque claro, el narco no es un agente externo al Estado, es un agente que infiltra al Estado, el famoso narcoestado. No existe narco sin Estado. No hay un enfrentamiento, salvo que haya un Estado que esté dispuesto a enfrentarlo. ¿Sí? Pero eso no es lo que hemos visto hasta el momento. Y después viene la polémica, ¿no? Por esa
este proceso que ya se viene dando desde hace tiempo, en el cual Andrés Manuel López Obrador se recostó en su momento sobre el ejército, sobre las Fuerzas Armadas, y pareciera que en principio Claudia Sheinbaum no va a detenerse, va a continuar en el mismo camino, no va a haber una ruptura en ese sentido, por lo menos al principio. Las estadísticas indican un récord de 190.000 asesinatos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sin dudas, es lo principal de la agenda de Claudia Sheinbaum, es lo más importante, más no lo único, ¿no? Porque en estos días ya hubo también anuncios en cuanto a los ferrocarriles, que se van a utilizar las vías instaladas para el transporte de pasajeros. Una gran noticia muy importante, de mucho impacto, que en algún momento podríamos profundizar. Y también, la situación de la economía y la situación de la migración, ¿sí? Que también en eso tomó cartas en el asunto. Ya dijo que van a arrestar a los militares que mataron a los migrantes y también va a correr al funcionario que estaba a cargo, al polémico director del Instituto Nacional de Migración de México, porque acá también se da un fenómeno. No digo que sea exactamente el caso de México, pero en los flujos migratorios, no solo en América Latina, sino en Europa, los países que reciben migración, que muchas veces terminan siendo en parte responsables de los conflictos que se generan en los países de los cuales sale esa enorme porción de la población, lo que hacen es, en vez de atacar las causas que promueven esos flujos migratorios, terminan haciendo un tapón. Primero hacen un tapón muy represivo, como eso no les funciona, tapón o muros, llamarle como quieras, como eso no les funciona, muchas veces terminan haciendo acuerdos con el último país que está previo al ingreso a, por ejemplo, a Estados Unidos o a Europa. Europa lo hace con los países africanos, con los países del norte de África, para que establezcan una suerte de tapón. Les transfiere recursos, les transfiere dinero para que la represión la hagan ellos. El gobierno de Egipto, el gobierno de Marruecos. Y acá yo no digo que sea exactamente igual, pero es para pensarlo, porque hay como una suerte de acuerdo para que México sea un tapón de los flujos migratorios. Así que esta noticia de Claudia Sheinbaum termina siendo una buena noticia, que lo corra, que anuncie el reemplazo del polémico director del Instituto Nacional de Migración. Vamos a ver, porque volviendo un poquito al tema de seguridad, otro elemento que me gustaría poner arriba de la mesa es que claramente en lo conceptual es el contrapunto de Nayib Bukele. Está claro que no es explícito, no es que dice este plan es en contra de lo que hizo Nayib Bukele para terminar con el delito organizado, ¿sí? Con las pandillas, con esa industria de la violencia y del miedo y de los asesinatos. Ella dice lo que nunca dijo Bukele. Bukele era todo lo contrario, ¿no? Es exasperar la represión, exasperar la violación a los derechos humanos, mostrar a los detenidos en situaciones inhumanas y hacer una gala de eso. Bueno, lo que hace Claudia Sheinbaum es exactamente lo inverso, así que es verdaderamente interesante para ver su rumbo, para ver qué pasa más allá del anuncio.